Estaba tumbado en el pequeño sofá de mi nuevo apartamento alquilado en el este de Atlanta, con una mano sosteniendo una taza de té caliente y la otra descansando sobre mi frente, como si intentara sacudirme el mareo provocado por una avalancha de mensajes de texto. La pantalla de mi teléfono parpadeaba sobre la mesa de café. Llamadas de mamá, papá e incluso Brandon, mi hermano. Los mismos 3 nombres aparecían una y otra vez como un bucle sin fin bucle, como si un segundo más de silencio por mi parte fuera a hacer que el teléfono explotara por sobrecarga. 6 meses. 6 meses desde que salí de aquella casa, sin discusiones, sin lágrimas, ni siquiera el dramático portazo de una puerta. En silencio, metí en una bolsa de viaje descolorida algo de ropa, mi viejo ordenador portátil y mi cuaderno de finanzas, y salí justo cuando el sol se ocultaba detrás de los edificios de enfrente. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie imaginó que no volvería. Estaban acostumbrados a Diana, la hija tranquila, la fiable, la que siempre pagaba las facturas cuando hacía falta. Yo era la solucionadora invisible detrás de todos los líos financieros de la familia, la que intervenía cada vez que Brandon perdía otro trabajo, o mamá y papá se olvidaban de pagar a tiempo los nuevos muebles. Solía pensar que era fuerte, que hacer todo eso era lo correcto, que era mi deber, pero ahora, en este pequeño apartamento, lo justo para mí y el silencio, por fin comprendí que durante casi 10 años había estado manteniendo vivo un sistema que nunca construí, un sistema en el que yo era la única que funcionaba mientras todos los demás solo. El teléfono volvió a vibrar. No necesidad de mirar para saber que era mamá. Ya podía oír el comienzo del mensaje en mi cabeza. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu familia? Terminaba con: si todavía te importamos, llama ahora mismo. No lo cogí. Ni siquiera alcancé el teléfono. Solo eché la cabeza hacia atrás. Respiré hondo y sentí que mi pecho se aliviaba un poco con cada segundo que pasaba. Me llamo Diana Miller. Tengo 28 años. Y soy analista financiera, que obtuvo una beca completa para la Universidad Estatal de Georgia. Solía creer que si trabajaba lo suficiente, me mantenía alejada de los problemas y mantenía la cabeza gacha, sería reconocida. Pero la verdad es que cuanto más lo hacía, menos importaba. Y la única vez que dejé de hacerlo, el teléfono se iluminó como una alarma de incendios. Brandon, 32 años, abandonó los estudios después de 2 años en la escuela de arte. Trabajó como barista repartidor y luego volvió a quedarse en paro. Pero él era el que tenía potencial, el soñador, el que su madre abrazaba cuando fracasaba y su padre defendía como a un héroe de guerra que regresa del campo de batalla. Y yo, la que nunca dejó una estela de deudas, nunca arruinó un solo plan, nunca pidió nada. De alguna manera acabé siendo la desagradecida. Recuerdo el día que me fui. Mi madre estaba viendo su programa de televisión favorito. Mi padre tenía los ojos pegados a la hoja de cálculo del seguro del coche y Brandon estaba estirado en el sofá con su consola de videojuegos. Nadie se fijó en mí cuando pasé con una bolsa. Nadie me preguntó por qué no estaba vestido para ir al trabajo. Ni un solo «¿A dónde vas?». Y ahora, después de 6 meses de silencio, intentan ponerse en contacto conmigo como si fuera el salvavidas que tiraron y de repente quieren recuperar. Volví a mirar el teléfono, que seguía vibrando. No lo apagué. Dejé que sonara. Cada vibración era como prueba de que finalmente me había liberado de la cuerda invisible que me había atado durante una década, y por primera vez en mi vida, la libertad olía como una tarde tranquila, en la que todos los sonidos me pertenecían solo a mí. Empecé a trabajar a los 16 años, no para comprar ropa bonita o pasar el rato en cafeterías como mis amigos, sino porque sabía que si no me cuidaba yo, nadie más lo haría. Mientras mis compañeros de clase eran recogidos por sus padres, yo iba en bicicleta 4 manzanas hasta una pastelería para limpiar mesas y fregar suelos, y luego volvía a casa en bicicleta cuando ya había anochecido. Con mi primer sueldo me compré un ordenador de segunda mano, lo único que me ayudaba a seguir el ritmo de las clases. Nadie me preguntaba si necesitaba ayuda. Nadie me preguntaba si dormía lo suficiente o si había cenado. Pero cuando Brandon necesitó un portátil nuevo, a pesar de haber dejado los estudios, mamá no tuvo ningún problema en abrir una tarjeta de crédito y comprarle un MacBook nuevo, diciendo que lo necesitaba para reiniciar su vida. Estaba acostumbrado a esa lógica al revés. Cuando yo hacía lo correcto, era lo que se esperaba.
cuando Brandon metía la pata, era porque estaba intentándolo. Brandon es 4 años mayor que mí, pero si vieras cómo se desarrollaban las cosas en nuestra casa, pensarías que yo era el hermano mayor. Siempre tenía una excusa. Siempre se le entendía cuando dejó su trabajo en la librería porque el jefe era demasiado controlador. Mamá lo defendió al instante. Nadie puede sobrevivir en un entorno tóxico. Cuando perdió el coche que papá acababa de arreglar, lo primero que dijo papá fue: «Los accidentes ocurren. A mí también me pasan». Cuando conseguí una beca completa para la Universidad Estatal de Georgia, la única respuesta fue: «No podías elegir una universidad más cerca de casa. Brandon podría necesitar el coche». Cuando me contrataron en la mayor empresa de consultoría de inversiones de la zona, mamá solo dijo: «Está muy lejos, nos llevará al médico». Sinceramente no recuerdo la última vez que me dijeron que estaban orgullosos de mí. Quizá nunca lo han estado. Solía pensar que si seguía trabajando duro y demostrando mi valía, al final lo verían, pero cuanto más lo hacía, más me convertía en un simple monedero andante. Cuando quisieron pintar la casa, me pidieron que les echara una mano cuando Brandon quiso apuntarse a una clase de arte online. «Diana, podrías pagarlo tú por ahora y te lo devolvemos luego». Al principio pensé que solo era un problema económico temporal. Acepté ayudar aquí y allá, pero aquí y allá se convirtió en todo, desde facturas de la luz, reparaciones de electrodomésticos hasta gasolina para el coche de papá. Enviaba el dinero regularmente, sin agradecimientos, solo más peticiones. «Este mes estoy un poco justo. ¿Puedes añadir un poco más?» Intenté no decir nada. Me decía a mí mismo que estaba ayudando a esa familia, que había que mantenerse unida, pero cada vez que llegaba a casa después de semanas de trabajo, veía a Brandon tirado en el sofá con los pies en la mesa jugando a la consola, mi madre en la cocina preparando su plato favorito, y mi padre contando la misma historia de cómo mi hijo ganó un concurso de arte en 5º curso. No soy insensible. Antes me importaban las cosas más pequeñas, pero lo único que ya no puedo hacer es vivir una vida en la que el esfuerzo es invisible y el fracaso se celebra como un triunfo. Recuerdo un día en que le dije a mi madre que estaba ahorrando para comprarme mi propia casa, y ella me dijo algo que nunca olvidaré. «Una chica que se compra una casa por su cuenta, ¿no te preocupa que la gente piense que nadie quiere casarse contigo?» No respondí, pero en ese momento supe que nunca me ganarían su aprobación sincera, no porque no era lo suficientemente buena, sino porque, a sus ojos, Brandon siempre sería lo primero, y yo solo era el plan B cuando las cosas se torcían. Esa verdad, por amarga que fuera, me hizo más fuerte. Hace 6 meses, cuando finalmente me fui, no lloré ni grité, simplemente me marché, como la única persona de la familia que se dio cuenta que si no me salvaba a mí misma, siempre sería la que mantuviera el equilibrio en un mundo inclinado hacia el lado de otra persona. Recuerdo que todo empezó con un mensaje de mi madre una noche, mientras yo todavía estaba en la oficina. «Diana, se ha ido la luz. Papá se ha olvidado de pagar la factura de este mes. ¿Puedes ayudarnos? Te lo devuelvo mañana». No lo pensé 2 veces, y envié $1,260 esa noche, junto con un mensaje. «La próxima vez, recuerda a papá que pague un poco antes». Por supuesto, nunca vi ni un centavo. Luego llegó la factura del agua, la reparación de la estufa de gas, los suplementos para papá. Cada uno venía con una razón que sonaba tan razonable que habría sido cruel decir que no. Al principio pensé, no pasa nada, gano bastante dinero. Pero esa pequeña ayuda se convirtió rápidamente en todo. Dejaron de pedirme y empezaron a enviarme mensajes. Envía $200 a Brandon, 0 centavos, se ha apuntado a una clase de Photoshop, o que papá tenía que ir al dentista y era caro. Aquí tienes los datos del banco. Me convertí en el único sustento de una familia de 4 personas, 2 trabajando de forma intermitente y uno que se pasaba todo el día jugando a videojuegos. Un mes, mientras me preparaba para presentar la solicitud de la hipoteca de mi primera casa, papá me llamó con voz inquieta pero firme. «Diana, tenemos un pequeño problema con el banco. Podrían embargarnos la casa si no conseguimos el dinero en las próximas semanas». Me quedé en silencio. Esa casa, por modesta que fuera, era donde había crecido, donde una vez había soñado con tener mi propio despacho, antes de que ese sueño fuera sustituido por un sofá-cama
para que Brandon pudiera volver a vivir con nosotros temporalmente. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté, sabiendo ya la respuesta. Alrededor de $980 al mes, solo durante unos meses, hasta que tu padre y yo volvamos a estable. Y acepté. La primera transferencia se hizo esa misma noche, justo después de cancelar el depósito del apartamento con el que había soñado. Acabé enviando ese dinero no durante unos meses, sino durante casi 2 años. 2 años más de $20,000 en total, sin incluir otros gastos como el seguro del coche, las reparaciones del techo o el cumpleaños de Brandon. Lo que más me enfadaba no era el dinero, sino cómo actuaban como si fuera normal, sin dar las gracias, sin preguntar si podía permitírmelo, sin dudar a la hora de pedir más. Poco a poco me convertí en el banco de la familia, sin voz ni voto en la casa que estaba salvando de la ejecución hipotecaria. Brandon seguía sin trabajo cuando se lo pregunté directamente a mi madre, y ella se limitó a decir: «Está buscando su camino, no deberías presionarlo». Presionarme a mí, que trabajaba 60 horas a la semana para cubrir su parte, y ahora soy yo quien crea presión. Empecé a documentar en silencio cada pago, cada fecha, como si estuviera llevando un libro de cuentas de un cliente que nunca pagaría, pero nunca tuve la intención de pedirle que me lo devolviera, porque sabía que nunca vería un centavo. Cada vez que pensaba en cortar los lazos, aparecía otro mensaje. «A papá le duele la espalda. ¿Puedes pedirle la medicación?». O «El techo lleva toda la semana goteando y nadie tiene dinero para arreglarlo». Y yo volvía a ceder, volvía a transferir el dinero, volvía a dejar en suspenso todos mis objetivos personales. Empecé a evitar la aplicación de mi banco por las mañanas, porque solo ver el saldo bajo me hacía sentir que no podía respirar. Mi vida estaba controlada por las facturas de otras personas, por las necesidades de aquellos que nunca tuvieron la intención de valerse por sí mismos. Vivía en un piso de alquiler pequeño, comiendo fideos instantáneos durante una semana entera para poder enviar dinero para arreglar una puerta de la casa que Brandon utilizaba como estudio de arte, y un día, estando en una tienda de conveniencia, abrí mi cartera y no tenía suficiente para comprar 1 litro de leche, y fue entonces cuando realmente lo sentí. Estaba completamente agotada. Solía pensar que ser fuerte significaba cargar con todo el peso, pero en realidad solo estaba hundiéndome en un pantano llamado esperar a que ellos cambien. Y en el momento en que me di cuenta de eso, supe que tenía que cambiar yo primero. Aquella tarde de domingo empezó a lloviznar. Acababa de terminar un largo turno de fin de semana. Estaba agotada y solo quería una ducha caliente y una manta. Pero en lugar de eso, paré en la tienda, cogí unas cuantas bolsas de la compra y conduje casi 40 minutos hasta la casa de mis padres, tal y como había hecho durante 2 años seguidos. Entré en la cocina con los brazos llenos de bolsas de salmón, verduras y algunas comidas congeladas. Mientras las dejaba en la mesa, mi madre ya estaba allí, no para saludarme, sino para enfrentarse a mí. «Diana, tenemos que hablar». Antes de que pudiera exhalar, cruzó los brazos y me habló con tono dramático y severo. «Ya hemos hablado de esto que envías cada mes. Ya no es suficiente». Me quedé paralizada. «No es suficiente. ¿De qué estás hablando?». Papá entró desde el salón con voz baja y grave, como si estuviera leyendo las noticias de la noche. «Ganas mucho dinero y vives sola, mientras nosotros luchamos cada día. ¿No te parece injusto?». Miré a las 2 personas que me habían criado y que ahora estaban allí intentando convencerme de que su comodidad era mi obligación. Contuve la voz tranquila. «He pagado la hipoteca durante 2 años, por no hablar de los servicios públicos, las medicinas, el techo, las reparaciones, todo eso, y aún así no es suficiente». Brandon, tumbado en el sofá como de costumbre, intervino con indiferencia. «No es que te falte nada. ¿Qué hay de malo en compartir un poco?». Me volví para mirarlo fijamente a los ojos. Mi hermano de 32 años, que nunca había pagado una sola factura en su vida, y sin embargo, se sentía con derecho a opinar sobre lo que significaba compartir. «Compartir es cosa de 2, Brandon», dije con una voz más fría que la lluvia que caía afuera. «Todo lo que haces es quitarle a mamá», espetó. «Ya basta, Diana. Estás siendo irrespetuosa». Respiré hondo, con el pecho a punto de estallar. Irrespetuosa por decir la verdad.
Los labios de mamá se apretaron en esa línea tensa que había visto toda mi vida, la mirada que ponía cuando quería controlarlo todo a través de la indignación. Si es una carga tan grande para ti, dijo cada palabra como si fuera una navaja, entonces puedes salir por esa puerta y no molestarte en volver. El tiempo detuvo esa frase. Si ella supiera cuántas veces resonaba en mi mente. Pero esta vez nadie intentó detenerme. Nadie me llamó la hija buena o la callada que se sacrifica. No me tiraron hacia atrás. Solo me empujaron al borde y esperaron a ver si saltaba. Dejé caer la última bolsa de la compra sobre la mesa. Ni siquiera me molesté en abrirla. No metí nada en la nevera como solía hacer. Está bien, dije suave como la brisa, afilada como el acero. Si eso es lo que sientes. Entonces te escuché alto y claro. Me voy. Me di la vuelta y salí. Mis pasos eran pesados, pero firmes. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Solo Brandon murmurando algo detrás de mí. Quizá algo dramático o por el estilo. Salí de aquella casa con las manos vacías, vacía, pero con la espalda recta. La lluvia empapaba mi pelo y mi ropa, pero, por primera vez, me sentía ligera. Como si me hubiera quitado de encima el peso que había llevado durante años. No era un deber. Eran cadenas, y por fin se habían roto. No conduje directamente a mi pequeño apartamento. Paré en una gasolinera tranquila, abrí mis contactos, miré a mamá, papá y Brandon, y luego, lentamente, pulsé bloquear. En ese momento no sabía qué iba a pasar. No podía imaginar el caos que se desataría cuando se dieran cuenta de que su cajero automático personal había guardado silencio, pero sabía una cosa con certeza. Esta vez no iba a volver, no por orgullo, sino porque por fin había aprendido que la bondad no es infinita, y el sacrificio ciego solo enseña a la gente a darte por sentado. Nadie me despertaba a las 6:00 de la mañana para concertar citas con el médico. Nadie me enviaba mensajes a medianoche para pedirme que pagara la factura del gas. Ya no tenía que correr por 3 condados con bolsas de comida para una cena que nadie tocaba. Me mudé con solo 2 maletas y un edredón viejo, pero el alivio que sentí fue como aprender a respirar de nuevo. Cada mañana me levantaba con el despertador, hacía café, abría la ventana y dejaba que la luz entrara a raudales. No, había televisión a todo volumen en el salón, ni las quejas de mi madre, ni los ataques de tos de mi padre cuando llegaba tarde a casa. Mi nuevo apartamento estaba en el 3er piso de un viejo edificio del centro, con la pintura blanca desconchada y los pasillos que siempre olían a madera vieja. Pero para mí era el paraíso. Pasaba los fines de semana leyendo, aprendiendo cosas nuevas y paseando por Piedmont Park, donde no tenía que estar 1 hora con el teléfono pegado a la oreja, escuchando otra emergencia, que de alguna manera significaba más dinero. Corté todos los lazos económicos. Ni transferencias, ni pagos de facturas, ni citas con el médico, ni compras. Mi cuenta bancaria se fue estabilizando poco a poco y, por primera vez en años, empecé a ahorrar. Algo sencillo que nunca pensé que sería capaz de hacer, pero eso solo duró hasta el 3er mes. Empezó con un mensaje de texto de mi madre. Diana, tu padre acaba de recibir una carta de advertencia del banco. Algo está pasando. Llámame. Lo leí, dejé el teléfono y no respondí, no porque no me importara, sino porque sabía que nunca se trataba de salud o la seguridad. Siempre era por dinero. Y efectivamente, unos días más tarde, mi padre llamó. Tenemos que hablar seriamente. La situación de la casa no puede posponerse más. No contesté. Llamaron todos los días. Al principio sus voces eran tranquilas, luego suplicantes y luego acusadoras. Mi madre me envió un mensaje de texto. ¿De verdad vas a abandonar a tus padres? Brandon me dejó un mensaje de voz. Deberías saber que esto no es una broma. Todos estamos pasando apuros. No respondí. Las llamadas aumentaban semana tras semana, como si creyeran que si llamaban lo suficiente, acabaría cediendo. Cambié mi número del trabajo y bloqueé algunos contactos, pero no podía evitar leer los largos mensajes, a veces de varios párrafos, acusándome de ser diferente, despiadada, fría. Yo no era fría, estaba sanando. Entonces, un lunes por la tarde, justo cuando salía de la oficina, mi teléfono se iluminó. Era Brandon. No contesté, pero esta vez su buzón de voz había perdido la urgencia. Era tajante y acusador. ¿Qué crees que estás haciendo?
¿Te sientes orgulloso de ti mismo? No puedes abandonar a tu familia solo porque ahora la vida te resulte más fácil. Si mamá y papá pierden la casa, será culpa tuya. Me quedé paralizado en el aparcamiento, reproduciendo el mensaje 3 veces, y no sabía si reírme o enfadarme. Después de todos esos años saltándome comidas, los miles de dólares enviados sin un gracias, y lo único que recibía a cambio era culpa. Cogí el teléfono y escribí lentamente un mensaje. He cubierto mi parte y la tuya durante años. Si ahora todo se viene abajo, quizás sea el momento de que todos pregunten quién nunca hizo nada. No lo envié. Lo borré porque sabía que ninguna palabra podría cambiarían la opinión que tenían de mí. Nunca fui una hija, nunca una hermana. Era una solución. Y cuando la solución dejó de funcionar, lo único que les quedaba era culparme. Metí el teléfono en el bolsillo y caminé por la acera iluminada por la luz dorada, sintiéndome un poco más ligera. Más tarde, justo después de salir de una reunión, vi un mensaje de papá. Diana, ¿por qué no has pagado la hipoteca este mes? El banco nos está presionando. Me quedé paralizada en el pasillo de mi oficina. No fue una conmoción lo que sentí. Fue un escalofrío, como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada por la cabeza. Había dejado de apoyarlo económicamente hacía casi 6 meses. No le había transferido nada, ni le había dado dinero, y aún así me enviaba mensajes como si fuera normal que siguiera a pagar la hipoteca. Pero lo que realmente me molestó fue la forma en que lo dijo. Ahora nos está presionando. Me mordí el labio. Empecé a sudar las palmas de las manos, y mi instinto me dijo que algo iba mal, y que esta vez no iba a adivinarlo, sino que lo iba a averiguar esa misma noche. Después de prepararme una taza de té, abrí mi ordenador portátil e inicié sesión en la cuenta bancaria que utilizaba para enviar los pagos de la hipoteca a nombre de mi padre. Nunca la había comprobado antes. Siempre había confiado en que, una vez enviado el dinero, se utilizaría para lo que decían, que era su hija. ¿Por qué no iba a hacerlo? Revisé el historial de transacciones de los últimos 2 años. Todos los pagos que había enviado estaban documentados con exactitud, hasta el último céntimo, pero la última línea casi me detuvo el corazón. El último pago de la hipoteca de esa cuenta había sido hacía 8 meses, justo antes de dejar de ayudar. Parpadeé varias veces con la esperanza de haber leído mal, pero allí estaba, claramente indicado en la alerta del banco. Cuenta vencida, 8 meses de impago, saldo pendiente de $6,480, estado en riesgo de ejecución hipotecaria. Me tapé la boca con la mano para intentar calmar mi respiración. ¿Qué significaba eso? Había seguido enviando el dinero a tiempo durante 3 meses más después de ese último pago y no habían utilizado ni un solo dólar de la hipoteca. Abrí mi aplicación de banca personal y, efectivamente, casi $3,000 enviados después del último pago habían desaparecido. Lo habían recibido, pero no lo habían utilizado. No me habían dado ninguna explicación, ni habían dicho una palabra. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo decepción, era como una traición, como si alguien me hubiera apuñalado por la espalda con la confianza que había depositado en ellos. No llamé inmediatamente. Necesitaba más pruebas. A la mañana siguiente llamé al banco, esta vez como alguien que había ayudado anteriormente a gestionar los pagos familiares. Expliqué con calma mi preocupación de que mis padres pudieran estar pasando apuros y no me lo hubieran dicho. Tras algunas comprobaciones, la representante de atención al cliente confirmó que no se había pagado la hipoteca completa desde principios de año y que ahora estaba en cobros especiales. Le di las gracias y colgué. El mundo daba vueltas a mi alrededor. Ya no tenía ninguna duda. El dinero que envié durante esos últimos meses no se utilizó para la casa. Así que, ¿dónde fue a parar? No lo sabía, pero no era para lo que me habían suplicado aquella noche. No pude dormir. Dejé la luz encendida, tumbado rígido en el sofá mirando al techo. Una pregunta resonaba en mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaban mintiéndome? Pensé en todas las cosas que mi madre solía decir. Es solo temporal, cariño. Si no fuera por ti, nos moriríamos de hambre. Tu padre está muy preocupado. Por favor, ayúdanos a superar esto. Y entonces recordé la mirada de Brandon el día que me fui. No era arrepentimiento, sino miedo. No porque me fuera, sino porque la fuente se estaba agotando. Cogí el teléfono y le escribí un mensaje a mi padre.
Acabo de hablar con el banco. Dicen que llevas 8 meses de retraso en la hipoteca. Te he estado enviando dinero. ¿Qué ha pasado? No hubo respuesta. No inmediatamente. Pero 15 minutos más tarde sonó el teléfono. Llamaba papá. No contesté. Me quedé allí sentado escuchando el tono de llamada resonar como un fantasma de un pasado en el que una vez creí ciegamente, pero que ahora por fin habló por sí mismo. La tercera llamada llegó a las 10 de la noche. Me quedé mirando la pantalla, con las manos frías y el corazón en una tormenta de ira y desamor. Sabía que si no contestaba, no pararían, y esta vez estaba preparada para escuchar, pero también para hablar. Pulsé. Responder. Diana, soy papá. Su voz era baja y tensa. Así que supongo que te enteraste de lo del banco. Mantuve voz tranquila. No solo me he enterado, lo he confirmado. La hipoteca lleva 8 meses de retraso. Te he estado enviando dinero. ¿Dónde ha ido a parar? Hizo una pausa y luego suspiró. Sé que estás enfadada, pero no es lo que piensas. Esbocé una sonrisa amarga. No es lo que pienso. Te envié dinero para la casa. No se ha pagado la casa. ¿Qué parte de eso no es lo que pienso? En ese momento, mamá agarró el teléfono. Diana, no te atrevas a hablarle así a tu padre, gritó con voz aguda, casi furiosa. No entiendes la situación. Todo se ha venido abajo desde que te fuiste. Entrecerré los ojos y me alejé. ¿O fue cuando dejé de pagar para que todos vivieran cómodamente? No me hables así, espetó mi madre. He hecho todo lo que he podido. Brandon perdió su trabajo. Tu padre está enfermo. La casa se está cayendo y tú nos has dado la espalda. No, mamá, dije bajando la voz. Yo os di la espalda después de que me dejaseis sin un centavo y aún tuvierais el descaro de decir que no era suficiente. No estoy obligado a financiar vuestras repetidas malas decisiones. Se quedó en silencio durante unos segundos, y luego su voz volvió a temblar, deslizándose hacia ese familiar llanto ensayado. Diana, somos una familia. Las familias ayudarse entre sí. La interrumpí por primera vez, sin dejar que manipulase mis emociones. La ayuda tiene un límite, mamá. Y me has tratado como a un cajero automático gratuito durante años. Peor aún, el dinero que te envié ni siquiera lo usaste para lo que decías. Me mentiste. La pausa fue tan larga que pensé que había colgado, pero entonces irrumpió la voz de Brandon. Estás exagerando. Solo necesitan un poco de tiempo y tú actúas como si todo el mundo te debiera algo. Solté una risa. El mundo no, pero esta casa sí. Estás siendo egoísta. Brandon siseó. Tú no eras así antes. Respondí en voz baja, con voz helada. Antes era solo estúpida. Diana, no hables así. Mi padre volvió a intervenir, con un tono más bajo, agotado. La hemos fastidiado, vale, pero sois todo lo que tenemos. Os lo devolveremos, lo prometo. Solté una risa seca y sin alegría. ¿Cuántas veces lo has prometido? Otro largo silencio. Sabes que si no nos ayudas, podríamos perder la casa, dijo. Estamos a punto de perderlo todo. Apreté el teléfono con fuerza. Sentía el pecho oprimido, pero mis palabras salieron claras. Pues pierdan. Ya no es mi responsabilidad, Diana. No puedes. ¿Qué no puedes? No puedes irte después de haber sido empujada hasta el límite. Lo interrumpí. He mantenido a esta familia durante casi una década, mientras Brandon se sentaba a gastar dinero y a juzgarme. Y ahora, en cuanto dejo de hacerlo, soy la despiadada. Mamá volvió a llorar. Brandon le susurró algo al oído. Papá empezó a suplicar, pero yo ya no les oía sus voces. Resonaban como fantasmas de un mundo al que ya no pertenecía. Respiré hondo. Se acabó. No porque sea cruel, porque he hecho más que suficiente. Todos tenéis que aprender a vivir sin mí. Eso es lo único que os dejo. Y colgué no con rabia. En paz después de esa última llamada. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa durante 3 días enteros, sin mensajes, sin llamadas, sin amenazas, sin falsos sollozos, solo silencio. Nunca había saboreado un silencio tan dulce. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me preparé una taza de café y salí al balcón para contemplar cómo la ciudad despertaba lentamente bajo la suave luz dorada del sol. Mi apartamento era pequeño, anodino, con el techo un poco bajo y el suelo de madera que crujía bajo mis pasos,
pero, por primera vez, sentí que era un lugar que realmente mío, sin nadie que llamara a la puerta para pedirme dinero, sin nadie que me hiciera sentir culpable por vivir mi propia vida. La libertad, al final, no era ruidosa, era silenciosa, suave, como el primer aliento después de salir a la superficie del agua. Pero incluso el silencio puede dar miedo cuando cae la noche y no hay trabajo que ocupe mis pensamientos. Empiezo a preguntarme si fui demasiado lejos, si corté todos los lazos, todo el apoyo, todo el contacto, si dejé que la casa que ayudé a salvar se tambaleara en el borde de la ejecución hipotecaria. Dejé a las personas que una vez me criaron para navegar por el caos solas. Yo solía ser el pilar. Ahora era yo quien dejaba ir. ¿Fui demasiado duro? Volví al buzón de voz, el que había estado evitando toda la semana. Un mensaje de mamá. Te arrepentirás. Esa casa lo es todo para mí. Uno de papá. No tenemos opciones si no ayudas. Y Brandon, breve y amargado, estás dejando que esta familia se hunda solo por tu orgullo. Escuché cada palabra. No me salté ni una sola. Pero esta vez no lloré. Solo me sentí cansado. Siempre supieron cómo hacerme dudar de mí mismo durante años. Me ataron, no con cadenas, sino con culpa, con frases como «Eres el orgullo de esta familia» o «Estaríamos perdidos sin ti». Pero ese orgullo nunca se mostró como gratitud. Era solo un escudo que levantaban cuando necesitaban cubrir un error que no querían arreglar. Pensé en todas las noches que me quedé despierta haciendo números para los clientes, solo para despertarme con Brandon regañándome por no vivir el momento. Pensé en cancelar las únicas vacaciones que planeaba cada año porque mis padres de repente necesitaban dinero. Y pensé en la expresión de mamá expresión cuando le decía que estaba agotada. No era empatía ni comprensión, solo decepción, como si hubiera traicionado su confianza, a pesar de que yo era la única que nunca les había dado la espalda. Entré en mi habitación, me senté en el borde de la cama y tracé con los dedos los bordes de una manta vieja y gastada, y la misma pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Y si pierden la casa? ¿Y si un día recibo una llamada diciéndome que mis padres no tienen dónde vivir? ¿Me sentiría culpable? Oh, soy yo quien les ha impedido desmoronarse durante casi 10 años. Eso no se puede borrar, porque dejé de hacerlo hace 6 meses, pero la gente olvida fácilmente y la culpa no necesita una razón para aparecer. Suspiré. Quizás no era la hija perfecta, quizás era demasiado firme, pero si no hubiera puesto límites, no tendría nada salvo una cartera vacía y un corazón roto. No cuento esta historia para que me alaben, no espero que alguien me diga que hice lo correcto, solo quiero entender si alguien más se ha sentido alguna vez como yo, si a alguien más le han echado encima el peso de toda una familia, si a alguien le han llamado frío solo por decir que no una vez. Y si sigues leyendo esto, quiero preguntarte sinceramente si hice lo correcto que elegí para vivir mi vida. Pero hay un precio que aún no he visto. No lo sé, pero espero que puedas darme una nueva perspectiva, un mensaje, una palabra sincera, porque a veces para seguir adelante solo necesito saber que no estoy sola. La historia de Diana es una llamada de atención para cualquiera que haya sido etiquetado como el niño bueno y cargado con responsabilidades que nunca fueron suyas que tuvo que cargar durante años. Ella cambió su libertad y su tranquilidad por la lealtad a una idea de familia que no le daba nada a cambio. Pero cuando se dio cuenta de que su valor se estaba agotando, encontró el valor para decir basta y marcharse. Su historia no trata solo de escapar. Es un recordatorio de que el amor verdadero comienza cuando establecemos límites claros. ¿Crees que Diana hizo bien en alejarse del ciclo de responsabilidades impuestas o debería haber intentado llegar a un acuerdo? Comparte tu opinión a continuación y no olvides seguir el canal para conocer más historias impactantes sobre las decisiones familiares y cómo encontrar tu